En los relatos bíblicos hay personajes cuya presencia es tan misteriosa como impactante. Uno de ellos es Eliseo, un hombre cuya vida estuvo marcada por milagros que desafiaron la comprensión humana. Pero, ¿quién era realmente este profeta? ¿Cómo logró realizar hazañas que dejaban a todos asombrados? Muchos lo vieron como un simple hombre, pero otros sabían que era algo más. Eliseo representaba el poder mismo de Dios en acción, desafiando la lógica y la naturaleza. Sin embargo, hay detalles de su vida que siguen siendo un enigma, misterios que invitan a la reflexión. ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Por qué sus milagros no solo cambiaron el curso de la historia de Israel, sino que siguen resonando hasta hoy? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la verdad detrás de este hombre y los secretos de sus milagros. Para entender la historia de Eliseo, primero debemos viajar al siglo IX a.C., un tiempo de caos y conflicto en Israel. El reino estaba dividido, la idolatría se había extendido y muchos habían abandonado a Dios. En medio de esta crisis, surgió un hombre que desafió reyes y enfrentó a falsos profetas, Elías. Este gran profeta fue un instrumento de Dios para traer juicio y avivamiento. Pero cuando llegó el momento de partir, Dios eligió a su sucesor, Eliseo. Sin embargo, la historia de Eliseo no es solo la de un discípulo que sigue a su maestro, sino la de un hombre que llevó la manifestación del poder divino a un nuevo nivel. Mientras que Elías desafió a reyes, Eliseo caminó entre la gente, sanando, multiplicando provisiones y resucitando muertos. Su historia es un testimonio de que Dios no solo habla a través de tormentas y fuego del cielo, sino también a través de gestos de compasión que transforman vidas. Pero, ¿qué milagros realizó exactamente Eliseo? ¿Cómo impactaron al pueblo y al curso de la historia? Vamos a descubrirlo. Eliseo había sido testigo de algo asombroso. Su maestro, el gran profeta Elías, había sido arrebatado en un torbellino al cielo. Ahora estaba solo, con el manto de su maestro en sus manos. Sabía que debía continuar con la misión que Dios le había encomendado, pero necesitaba una confirmación. Se paró ante el río Jordán, el mismo que Elías había cruzado momentos antes, y golpeó el agua con el manto, exclamando: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Al instante, el agua se abrió en dos, formando un camino seco. Con este milagro, Dios no solo mostró que estaba con Eliseo, sino que también confirmó su autoridad como profeta. Desde ese momento, su ministerio comenzó, demostrando que el poder de Dios no se había ido con Elías, sino que seguía obrando a través de su sucesor. Jericó era una ciudad con historia, pero tenía un problema grave. Sus aguas eran venenosas y hacían estéril la tierra. Sus habitantes, desesperados, acudieron a Eliseo buscando ayuda. El profeta les pidió un recipiente con sal, algo que en circunstancias normales no tenía sentido, ya que la sal no purifica el agua. Sin embargo, al arrojarla a la fuente principal, proclamó: «Así dice el Señor, yo sano estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas». Desde ese momento, el agua quedó purificada, y el manantial continúa siendo una fuente de vida hasta hoy. Este milagro no solo restauró la naturaleza, sino que también fue una señal del poder de Dios para transformar lo que parece irremediable. No importaba cuán deteriorada estuviera la fuente, cuando Dios intervenía, la restauración era completa. Uno de los eventos más polémicos del ministerio de Eliseo ocurrió cuando un grupo de jóvenes lo confrontó con burlas. Lo llamaron calvo y le dijeron de forma despectiva: «¡Sube, calvo!». Más allá de una simple burla, esta frase tenía un significado más profundo. Hacía referencia al evento reciente en el que Elías había ascendido al cielo, como si le dijeran a Eliseo que desapareciera también, negando su llamado profético y desafiando la autoridad de Dios.
Eliseo, consciente de la gravedad de sus palabras, pronunció una maldición en el nombre del Señor. En ese momento, 2 osos salieron del bosque y atacaron a los jóvenes. Este evento no fue solo un castigo, sino una advertencia sobre el respeto debido a lo sagrado. En una época en la que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y despreciaba a sus profetas, este suceso dejó claro que Dios no pasaba por alto el desprecio por su autoridad. La reflexión de estos milagros es que cada uno tenía un mensaje más profundo. Cuando Eliseo abrió el Jordán, Dios confirmó su llamado. Cuando sanó las aguas de Jericó, mostró que Él puede restaurar lo que está perdido. Y cuando los jóvenes lo desafiaron, dejó claro que su autoridad debe ser respetada. Eliseo no solo realizó señales sobrenaturales, sino que cada una de ellas revelaba un principio divino. Podría ser que estos milagros aún nos hablen hoy. ¿Cuántas veces enfrentamos obstáculos que parecen imposibles de superar? Situaciones que parecen sin solución o la oposición de quienes no creen en Dios. Eliseo nos muestra que cuando caminamos con fe, Dios se manifiesta en formas inesperadas. Eliseo vivió uno de los momentos más impresionantes de su ministerio, cuando el rey de Siria decidió capturarlo. Eliseo, a través de revelación divina, había estado advirtiendo al rey de Israel sobre las estrategias del enemigo, lo que frustraba constantemente los planes de los sirios. Al enterarse de que Eliseo era el responsable de sus fracasos, el rey de Siria envió un gran ejército con caballos y carros de guerra para rodear la ciudad de Dotán y capturar al profeta. Por la mañana, el siervo de Eliseo salió y vio el imponente ejército enemigo rodeando la ciudad. Lleno de pánico, corrió hacia Eliseo y exclamó: «¡Señor mío! ¿Qué haremos?». Pero Eliseo, con calma, le respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo no entendía. ¿Cómo podían estar en ventaja si estaban rodeados por un ejército que los superaba en número y fuerza? Entonces, Eliseo oró a Dios y pidió: «Señor, abre sus ojos para que vea». En ese instante, los ojos espirituales del siervo fueron abiertos, y lo que vio cambió completamente su perspectiva. Montes llenos de caballos y carros de fuego rodeaban a Eliseo. Era el ejército celestial de Dios, una fuerza invisible a los ojos humanos, pero real y poderosa. Este momento revela una verdad profunda. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos físicos y olvidamos que hay una realidad espiritual mucho mayor. La protección de Dios no siempre es visible, pero está ahí. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos rodeados de problemas sin salida, cuando en realidad Dios ya ha desplegado su poder a nuestro favor? Pero el milagro no terminó ahí. Mientras el ejército sirio avanzaba para capturar a Eliseo, él oró nuevamente y pidió a Dios que los cegara. De inmediato, el ejército enemigo quedó confundido, incapaz de reconocer dónde estaban ni a quién buscaban. Eliseo entonces se les acercó y les dijo: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los llevaré a donde deben». Guiados por el propio Eliseo, los soldados sirios marcharon hasta Samaria, la capital de Israel. Allí, rodeados por las fuerzas del rey de Israel, quedaron completamente a merced de sus enemigos. El rey de Israel, al ver la oportunidad, preguntó emocionado a Eliseo: «¿Debo matarlos?». Pero Eliseo respondió con sabiduría: «No los mates. ¿Acaso matarías a los que tomaste prisioneros en batalla? Más bien, dales pan y agua para que coman y beban, y déjalos ir con su señor». El rey de Israel hizo lo que Eliseo ordenó. Preparó un gran banquete para los soldados sirios, quienes,
En lugar de ser ejecutados, fueron tratados con misericordia y enviados de regreso a su tierra. Este acto sorprendió tanto a los sirios que después de este evento cesaron sus incursiones en Israel por un tiempo. Este milagro no solo demostró el poder sobrenatural de Dios para proteger a su pueblo, sino que también enseñó una lección sobre la misericordia y la sabiduría. Eliseo pudo haber optado por la venganza, pero en cambio eligió mostrar el carácter de Dios a través de un acto inesperado de gracia. ¿Qué habría sucedido si Eliseo no hubiera confiado en Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si tuviéramos la certeza de que hay una realidad espiritual operando a nuestro favor? Este milagro nos invita a ver más allá de nuestras limitaciones humanas y a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Los milagros de Eliseo no fueron solo eventos aislados de poder sobrenatural, marcaron un antes y un después en la historia de Israel y de las naciones circundantes. Su impacto trascendió lo inmediato y dejó huellas profundas en la política, la fe del pueblo y la percepción de Dios en toda la región. Por un lado, estos prodigios consolidaron a Eliseo como una figura de autoridad espiritual y política. No era simplemente un profeta que anunciaba mensajes divinos, sino un hombre a través del cual Dios actuaba de manera tangible. Cada milagro reafirmaba que el Dios de Israel no solo era real, sino que estaba activo en los asuntos de su pueblo. Las naciones extranjeras comenzaron a ver a Israel con mayor respeto e incluso temor. Reyes enemigos, como el de Siria, que en un principio subestimaban el poder de Dios, tuvieron que reconocer que en Israel había algo diferente. No era solo un pueblo con ejércitos, sino una nación protegida por un Dios que intervenía de manera directa en su favor. El caso del ejército sirio cegado y luego tratado con misericordia marcó un cambio importante en la relación entre ambas naciones. Siria, que constantemente enviaba incursiones militares contra Israel, detuvo sus ataques por un tiempo. Esto demuestra que la manifestación del poder de Dios no solo tenía el propósito de defender a Israel, sino también de transformar corazones, incluso entre sus enemigos. Además, los milagros de Eliseo influenciaron las decisiones de los gobernantes israelitas. Reyes que eran propensos a la idolatría y la injusticia tuvieron que reconocer, aunque fuera temporalmente, que el Dios de Eliseo era real y poderoso. En tiempos de crisis, incluso los más escépticos buscaron su consejo, sabiendo que él tenía acceso a la dirección divina. El pueblo de Israel, que en muchas ocasiones se apartaba de Dios y caía en la idolatría, experimentó un avivamiento espiritual. Eliseo demostró que Dios no solo se manifestaba a través de juicios, sino también con misericordia. Los milagros de provisión, como la multiplicación del aceite de la viuda y la alimentación de la multitud con pocos panes, enseñaron a la gente que Dios se preocupaba por sus necesidades diarias. La purificación del agua de Jericó y la resurrección del hijo de la tsunamita reforzaron la idea de que Dios no estaba distante ni indiferente, sino que actuaba con compasión hacia aquellos que confiaban en él. A diferencia de otros momentos, en la historia de Israel, donde los milagros servían principalmente como advertencias o castigos, los de Eliseo mostraron un lado más tierno y cercano de Dios. La gente comprendió que no solo era un Dios de justicia, sino también un Dios de gracia y restauración. Con el tiempo, las historias de los milagros de Eliseo se convirtieron en parte de la identidad espiritual de Israel. Fueron recordadas como testimonio de que Dios no había abandonado a su pueblo y que seguía obrando en su favor. Estos eventos trascendieron su época y siguen siendo relevantes hoy. Nos recuerdan que Dios sigue teniendo el control, que la fe,
abre puertas a lo imposible y que su misericordia siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Eliseo murió, pero su influencia perduró mucho más allá de su muerte. A lo largo de su vida fue un instrumento de Dios que trajo sanidad, restauración y justicia, pero incluso después de su partida, su legado continuó de una forma asombrosa, demostrando que el poder de Dios no se limita al tiempo terrenal ni a la vida física. Uno de los eventos más sorprendentes que ocurrió después de su muerte fue el milagro en su tumba. Un grupo de hombres estaba llevando a un difunto a ser enterrado cuando fueron atacados por una banda de moabitas. En su prisa por escapar, arrojaron el cuerpo del muerto en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, el hombre cobró vida y se levantó. Este milagro impactante fue un último recordatorio de que el poder de Dios no terminaba con la muerte de su siervo. La resurrección en la tumba de Eliseo no solo afirmaba su rol como un profeta poderoso, sino que también anunciaba que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, y que su poder sigue vigente incluso cuando todo parece haber terminado. Este milagro final no solo confirmaba la continuidad del ministerio de Eliseo, sino que también revelaba una verdad fundamental. La muerte no tiene la última palabra en los planes de Dios. A lo largo de su vida, Eliseo había mostrado que Dios puede traer restauración incluso en lo más desesperante. Y al final, este milagro vino como un símbolo de esperanza, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que buscan la vida en Dios. El legado de Eliseo no está marcado solo por los milagros que realizó, sino también por el mensaje que dejó, que la fe en Dios trae vida, que la misericordia divina es más grande que el juicio y que incluso cuando los hombres fallan, Dios continúa obrando en su fidelidad. Hoy, los relatos sobre Eliseo siguen inspirando y enseñando, invitándonos a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el poder transformador de Dios, tanto en vida como en muerte. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos milagros de Eliseo te dejó una mayor impresión? ¿Crees que alguno de ellos tiene relevancia para nuestra vida hoy? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando más historias bíblicas reveladoras que te desafiarán y te inspirarán. Además, te dejamos en pantalla otro video sobre otro fascinante personaje bíblico que seguramente te sorprenderá. Nos vemos en el próximo video de Que Exista la Luz.